Senadores del Frente de Todos que nos está esperando. José, buenas noches, gracias por el contacto. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto. Bien, ¿fue una marcada de cancha al Poder Ejecutivo la carta que publicaron hoy, que enviaron hoy a la mañana? No, de ninguna manera. Yo creo que tenemos unidad de concepción en cuanto a lo que fue el endeudamiento irresponsable que tuvo el país por parte de Macri. Ustedes no se olviden de que Macri recibe un país con una relación deuda-PBI del 40%, o sea, y la mitad de ese endeudamiento estaba en pesos. Cuando se va Macri del gobierno, prácticamente alcanza casi el 100% del PBI y nos entrega el gobierno con la Argentina en default. Y obviamente que nosotros tuvimos que declarar la emergencia general, en todo sentido, emergencia económica, financiera, de todo tipo. Y el primer problema era cómo resolvíamos los más de 60.000 millones de dólares que vencían prácticamente este año. Y en ese sentido el equipo del Ministerio de Economía se puso a trabajar. Trabajamos juntos en el tema de la refinanciación de la deuda en dólares, bajo legislación extranjera, bajo la legislación nacional, que alcanzaba más de 100.000 millones de pesos. Y obviamente que eso cambió también el aspecto respecto a la visión que teníamos de la aplicación o de la ejecución del presupuesto para el año 2021. Y fundamentalmente, en el caso, por ejemplo, del riesgo país que no entrega Macri, está en más de 3.000 puntos, hoy está en 1.300 puntos, y esta negociación que se hace con el Fondo Monetario Internacional, obviamente que si tenemos una negociación exitosa, va a mejorar más aún la situación con respecto al tema de las tasas que se tienen que pagar en la República Argentina. Ahora, hay que tener claro de que el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional fue, además de ilegítimo, obviamente se tomó un crédito sin autorización del Congreso, como estipula la Constitución, y también sin dictamen del Banco Central, que está estipulado en la Ley de Administración Financiera. O sea, una maniobra absolutamente ilegal, en un acto que fue absolutamente desesperado por parte del gobierno de Macri, cuando veía que el plan económico fracasó en forma contundente. La demostración hace el desempleo que hubo, la pobreza, la indigencia, y buscó la forma, obviamente, de tratar de salvar su gestión a través de este crédito, porque la Argentina estaba metida en usura. Ustedes no se olviden de que las LEVAC, que después originaron las LELIC, tenían vencimientos que eran semanales, con tasas que llegaron al 84%. Y eso, que es la usura, que recibió prácticamente el gobierno en la que estaba metido, llevó prácticamente a la fuga de capitales. O sea, entró los 44.000 millones y salieron 45.000 millones ese mismo año. O sea, no quedó un solo peso acá, un solo dólar no quedó de lo otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Y tampoco el Fondo Monetario Internacional controló este esquema de un crédito que la Argentina no tenía la posibilidad de tenerlo, porque lo máximo que indicaba la Argentina podía tener era 22.000 millones de dólares y una distribución de 7.000 millones, aproximadamente 7.900 por año. O sea que fue un crédito absolutamente político, gestionado ante el presidente Trump. El presidente Trump presionó al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional rompió todas las reglas del Fondo Monetario Internacional, dándole un crédito para una situación económica insostenible de un país y para un pago insostenible. Bueno, ahora yo creo que tienen que tener esa visión. Hubo cambios de autoridad en el Fondo Monetario Internacional, en la de Estados Unidos también. Tienen una visión que es absolutamente distinta y creo que tienen conciencia de la realidad por lo que está atravesando la economía mundial y la economía de la República Argentina, que está buscando primero recuperarse del golpe que fue el desastre de la administración Macri y obviamente seguido de eso la pandemia que causó estrago en la economía mundial y también por supuesto perjudicó mucho a la economía argentina. José, el impuesto a las grandes fortunas que conversábamos recién tiene dos aristas. Una, saber si es necesario hoy en la Argentina. La respuesta inmediata uno entiende que sí, por la necesidad de dinero que tienen las arcas nacionales, y por el otro la posibilidad de judicialización. Conversábamos recién con la mesa. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, al principio hay que entender que estamos atravesando por una situación que es límite, ¿verdad? En el sentido de el esfuerzo que tiene que hacer el pueblo argentino a través de los aportes que hace en las contribuciones. El Estado prácticamente ha puesto casi el 12% del presupuesto del año 2021 en la emergencia y obviamente es un esfuerzo muy importante que se ha hecho. Bueno, hay gente que realmente tiene la posibilidad de hacerlo, de acompañar en esta emergencia al gobierno argentino, al pueblo argentino, con una cifra que es prácticamente mínima con respecto al patrimonio que tiene, para colaborar exclusivamente a la emergencia.
En otros países lo están haciendo en forma voluntaria, en el caso de Inglaterra, en el caso de Estados Unidos, que los que tienen grandes fortunas aportan en forma permanente para poder resolver la situación. Por esto que vos dijiste, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No podemos tener paz social si no hay justicia social. Esto era el primer paso que teníamos que resolver en el tema de la economía argentina una vez que se fue Macri, que dejó el gobierno en el país en default. Y bueno, la emergencia cambia y en ese sentido me parece que es una contribución importante que van a hacer estos sectores. Hay algunos que yo creo que a lo mejor no están de acuerdo, pero creo que hay parte que está de acuerdo en este tema, de los que van a hacer el aporte, fundamentalmente porque en definitiva es una demostración de afecto de argentinos hacia otros argentinos que están pasando por una situación que es altamente difícil y obviamente que el gobierno tiene que dar respuesta ante una situación límite como la que estamos pasando. José Mayans, sí. Buenas noches. Estefanía Pozo lo saluda. Estefanía, ¿cómo te va? ¿Usted estaría de acuerdo con un impuesto a la herencia, con debatir un impuesto a la herencia en la Argentina? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta, primero hay que tener en cuenta el sistema impositivo argentino. Guzmán habló de hacer un cambio cuando estuvo en diputado en el sistema impositivo argentino para tener una mejor imposición con respecto al tema del Estado, porque hay que tener en cuenta que está el IVA, que es el primer tributo que se recauda, y después está, por supuesto, los aportes para el sistema previsional, y después está el impuesto a las ganancias, después vienen las exportaciones, que está en cuarto lugar, y después el impuesto al cheque, y después el impuesto a los combustibles. Este es el esquema normativo tributario que tiene el país, y en eso está basado prácticamente. En esos 6 ingresos están basados el 92% de los ingresos de los recursos para el Estado Nacional. Bueno, hay que ver cómo se evalúa el tema de la necesidad que tiene el Estado y la visión nuestra que tiene es que obviamente una vez que esté aplicable la vacuna, se va a recuperar la economía porque va a estar en pleno funcionamiento. En este momento el país obviamente que está con el problema de la pandemia y el hecho de que todavía no existe la vacuna limita el tema del trabajo dentro de la economía argentina, tanto en la producción primaria, en la producción industrial, en el comercio, y obviamente que la pandemia también cambió el esquema de comercialización en todo el mundo y en la República Argentina. Entonces va a haber que trabajar de cómo hacemos para que la economía crezca, porque en el presupuesto que nosotros votamos el jueves pasado, tenemos una visión que es realista. Acá nadie viene a mentir a nadie. La Argentina tiene un 4.5 de déficit para el año 2021, y hemos bajado el déficit financiero de 3.5 a 1.5 por la gestión que ha hecho precisamente el Ministerio de Economía, ahorrando 42.000 millones de dólares a la República Argentina del desastre que hicieron en toma indefinida de deuda que ha llevado a la Argentina a tener casi el 100% del compromiso del PBI. Entonces la situación es altamente compleja. Y obviamente que la oposición actúa de una forma, como dije en la sesión, salvaje, despiadada, no le da tregua al Poder Ejecutivo. Hace un año atrás iniciaron el default. El presidente le echa la culpa al pueblo argentino por haber perdido las elecciones, las PASO, y hay una evaluación prácticamente del 50% en menos de una semana. Entonces, todo este peso que heredó este gobierno, y fíjense los resultados en el sentido de que en la pandemia, en el caso de la recaudación, por ejemplo, que ya por segunda vez consecutiva supera la primera vez en 5 puntos la inflación y la segunda vez en 3 puntos la inflación. O sea, en un aumento en plena pandemia del 25% de la recaudación, o sea que es algo sumamente importante teniendo en cuenta de que obviamente estamos atravesando por una situación que es altamente difícil. Senador. Yo creo que ayuda mucho el tema del IFE y también el tema de los ATP para poder sostener medianamente el tema de la actividad económica. Senador. Y obviamente estamos pensando en otras alternativas. Si tenemos vacuna, vuelvo a decir, empieza la actividad plena en la República Argentina y una recuperación. El Ministerio de Economía ve un rebote de aumento en el PBI del 5% y esto va a posibilitar mejorar la situación también de la recaudación y ustedes saben que esto también depende del sistema previsional argentino. Ahora, senador, Gabriel Morín lo saluda. Gabriel, ¿cómo te va? Preguntarle, digamos, básicamente, cuál va a ser el contraargumento al impuesto a las grandes fortunas, que va a ser esta cuestión de jugar con el tema de la doble imposición en bienes personales. ¿Hay chance de que se busque una solución creativa para que no se genere o no se permita ese argumento si es que alguien decide judicializar una vez aprobada esta cuestión a alguno de los impactados por tener que pagar esta contribución?
Miren, después del desastre económico que hicieron, la oposición en la pandemia vio una oportunidad para poder crecer nuevamente políticamente. Y entonces se oponen a todo lo que hacemos en el gobierno. O sea, hasta de la vacuna votaron en contra. El tema de las 2,5 millones de dosis votaron en contra. Buscan una excusa, un artículo que no les gusta y votan en contra. En el presupuesto también votaron en contra. Fíjense en el tema del presupuesto, votar en contra de lo que fue el tema del programa Camesa, que, por ejemplo, el caso de Mendoza o el caso de Córdoba, deberían levantar las dos manos, ¿verdad? Deberían levantar las dos manos. Y después un gobierno que no le ha discriminado en ningún momento. Sin embargo, todo lo que el gobierno busca como acción para poder sortear la crisis en la que estamos los argentinos y el mundo, obviamente que encontramos una oposición que hace este tipo de expresiones en contra de todas las iniciativas que tiene el gobierno. No me extraña que obviamente que nosotros una vez que vayamos con este tema, ya están hablando los directivos, así como el caso de Patricia Bullrich, ¿verdad? Estuvieron diciendo, bueno, que esto es una barbaridad, todo para ellos es una barbaridad. Y fíjense ustedes en las condiciones que dejaron el país realmente, casi con un 40% de pobreza, 10% de indigencia, casi la mitad de la población prácticamente en situación de pobreza e indigencia, una canasta básica de casi 47.000 pesos, o sea, los jubilados, cuando nos entregaron el sistema previsional, más de 5 millones de jubilados con la mínima de 14.000, con una canasta absolutamente desplazado, el Fondo de Garantía Sustentable destruido, el sistema previsional con un déficit de 650.000 millones de pesos. Nadie dice eso, ¿verdad? Entonces la situación es altamente difícil. ¿Y la oposición qué hace? Se opone a cualquier iniciativa buscando, obviamente, dañar al gobierno y tratar de llevar un poquito más a su molino a ver si pueden sacar unos puntos más en las próximas elecciones. Después de lo que le autorizaron a Macri a hacer con presupuestos que eran absolutamente mentirosos e incumplibles, porque votamos el presupuesto y al día siguiente prácticamente surgía la inhabilitación del presupuesto por incumplimiento. Entonces, esta es la posición que ellos tienen, que para mí es una oposición que en este momento es sistemática, negativa, y una oposición que busca, obviamente, en cada medida dañar al gobierno pensando simplemente en las elecciones del año que viene. Tengo que, infelizmente, terminar el reportaje porque una cuestión de tiempos. Gracias a ustedes. Pero te agradezco, de veras, como siempre. Gracias, Iván. Gracias, muy amable. Un gusto para mí. Gracias. José Mayans, jefe del bloque de senadores de